La religión egipcia, como ninguna otra, aplicó los motivos cósmicos no solo al talante espiritual de cada uno de sus miembros, sino que cada concreción material estaba sujeta a una arquitectura sagrada. Esta es la llave que permitía abrir una especie de puerta dimensional que unía lo divino con lo humano. Lo que sí puede considerarse seguro cuando uno estudia, analiza la precisión con que ellos conseguían articular este reflejo en la tierra de los cielos, es que hay algo que no encaja. No estamos ante una civilización primitiva en sus orígenes que hace tanteos. Estamos ante un conocimiento muy detallado, muy preciso del cielo y de los cambios en el cielo, que implica anotaciones y observaciones rigurosas a lo largo de muchísimas generaciones, a lo largo de milenios probablemente. O sea, el Egipto que ha llegado hasta nosotros tiene detrás un Egipto desconocido, misterioso, que es lo único que puede explicar el legado que esta gente, este legado tan preciso que permite, digamos, deducir que conocía la precesión de los equinoccios o el ciclo de Sirio de 1400 y tantos años, y que lo conocían con mucha precisión, ¿no? Muy pocas personas han podido ver lo que ustedes están contemplando. Es un recinto cerrado a los turistas. No tiene representaciones ni jeroglíficos. Son las cámaras de un monumento milenario, el templo del Valle de la Pirámide de Kefren, situado junto a la Gran Esfinge. Restos en el suelo de Natrón revelan que allí se realizó la momificación del monarca, posiblemente usurpador de un monumento mucho más antiguo. Pero también que a lo largo de miles de años sus nichos fueron depositarios de innumerables egipcios que quisieron unirse a Osiris en el campo de los juncos. No sería, por tanto, como nos cuentan, el mausoleo de un faraón, ni que los ritos allí celebrados estuvieron particularmente dirigidos a las ceremonias de exequias del monarca. Estaríamos ante una construcción social elevada sobre un lugar mágico, diseñado con las proporciones sagradas y encaminado a manejar las energías con que las leyes sutiles del cosmos empapan todo lo visible y lo invisible. Los templos egipcios no eran construidos al azar por la voluntad política de los diferentes faraones. Respondían a un diseño muy cuidadoso, a una planificación en función de la religión egipcia y de su particular cosmovisión. En la antigüedad, y sobre todo en el antiguo Egipto, había una visión holística del universo, es decir, todo estaba unido y estaba relacionado. A diferencia de nuestra cultura, le cuesta entender esto, ¿no? Nosotros entendemos la astronomía como un dominio separado de la vida, separado de la geografía, separado de la arquitectura. Para ellos todo esto implicaba el mismo conocimiento, ¿no? La Tierra, la arquitectura reflejaba el orden celeste porque eran una misma cosa. La Tierra misma de Egipto, digamos, que era el centro del mundo, tenía una representación antropomórfica, digamos que era un Osiris tendido, como en general el firmamento. Y ese Osiris tendido, digamos, tenía la cabeza en Abidos. Y a partir de allí, los montículos donde se edificaban los templos reflejaban las partes de la anatomía, y las mismas partes de la anatomía que reflejaban las constelaciones del cielo. Los egipcios articulaban todas las construcciones sagradas en función del cielo, como queda evidenciado en las construcciones piramidales de la meseta de Giza. Por ejemplo, al este de las tres grandes pirámides se encuentra erigido un templo a Isis. El este era el punto cardinal del nacimiento diario del sol que confirmaba la resurrección. Pues bien, Isis es la diosa que resucita a Osiris muerto. Luego tenía que ser en la zona oriental de la Gran Pirámide, donde se debía erigir su templo y orientarlo en dirección al sol naciente. La orientación de los templos debía cumplir asimismo ciertas fórmulas geográficas, porque un egipcio no tenía problemas con los puntos cardinales. El Nilo señalaba el eje norte-sur y el recorrido del sol por el firmamento marcaba el eje este-oeste. Los complejos funerarios se construyeron fundamentalmente en la parte occidental del Nilo porque era la parte por donde moría el sol, asociado
con la idea de la muerte. En este sentido, la misma tierra egipcia era un reflejo de las estrellas y su disposición se correspondía con los puntos cardinales. De modo que tenemos un diseño de los templos y de los complejos funerarios realizado en función de la astronomía sagrada, del dominio celeste de las deidades y de la geografía en donde se inscribía el país de Egipto. Todas las culturas han mirado a los cielos. Es algo natural porque en todas las épocas y civilizaciones algunos hombres se dieron cuenta de que los días y las noches, los ciclos estacionales, tenían que ver con el movimiento de los astros. Debido a ello, tomaron sus posiciones como causantes del frío o del calor, del bienestar o de los peligros. Y no es de extrañar que las luminarias celestes fueran consideradas como dioses. Astronomía y astrología no tenían ninguna distinción en la antigüedad porque evidentemente las dos surgen como una disciplina conjunta, surgen por necesidad de supervivencia del ser humano. El ser humano necesita adaptarse a cuando crecen los ríos, cuando hay cosechas, cuando hay migraciones de aves, cuando pueden recuperar los frutos de los árboles. Y para todo eso se necesita ser un preciso y matemático observador de los cielos, ¿no? Porque evidentemente el ser humano vivía a merced de lo que le diera la naturaleza y por tanto tenía que observarla muy bien para poderse anticipar. Y fue esa necesidad de supervivencia, de adaptarse a la supervivencia, lo que generó los primeros calendarios y los zodíacos en todo el mundo y en todas las culturas y civilizaciones que nos precedieron. Y por tanto no había una distinción porque el astrónomo era astrólogo y el astrólogo era astrónomo. Es decir, lo que le importaba al hombre antiguo, era observar los astros y ver eso qué influencia tenía en su vida. La astronomía y la astrología se dividen ya sobre todo en el siglo XVII y especialmente a raíz de la prohibición que ejerció el ministro Colbert en Francia y que dijo que la astrología pues, se relegaba a la superstición y la astronomía a ciencia, ¿no? Todo Egipto era la representación en la tierra de las luminarias celestes donde el valle del Nilo se convertía en el espejo de la Vía Láctea. A su derecha tendría al sol niño naciendo diariamente, mientras que a su izquierda tendría al sol viejo que moría todos los días para volver a la vida. Estamos a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Luxor, donde se alza orgulloso uno de los templos más hermosos de Egipto, Dendera. Es el templo por excelencia dedicado a esa interrelación entre lo humano y lo divino, donde las estrellas y sus ciclos marcaban el devenir diario de las aspiraciones egipcias. Su fachada se levanta para recibir los primeros rayos de sol de cada mañana en una comunión diaria con el Renacimiento. Sus muros guardaron secretamente ritos milenarios. En la profundidad de sus laberintos subterráneos, los maestros decían al oído de los iniciados sus más solemnes secretos. Los relieves de sus muros nos muestran su más sagrada cosmogonía. El problema reside en que su tradición no es pura leyenda, sino que recoge aspectos astronómicos de tan alto nivel que resulta difícil descubrir el origen de su conocimiento. La ausencia de elementos ópticos para mirar al firmamento, así como los increíbles espacios de tiempo compulsados en sus registros, nos hacen pensar sobre si los dioses primigenios fundadores de Egipto fueron algo más que seres abstractos. Quizás aquellos Em-Suhor, los seguidores de Horus, poseyeran instrumentos capaces de investigar el espacio para estudiar y comprender los ciclos astronómicos. Ello no nos debería asombrar, porque pudiera ser cierto que emplearon máquinas de alto nivel tecnológico en el terreno de la astronomía, a tenor de las pistas que encontramos en el mismo templo de Dendera sobre el empleo de electricidad. Posiblemente nunca hayan visto estos relieves. Pudimos grabarlos tras un exhaustivo examen de todas sus cámaras. Son las famosas bombillas de Dendera, pero esta vez en color. Se aprecia lo que pudiera ser la campana de cristal, el hilo incandescente en forma de serpiente, el casquillo, el cable conductor que proporciona la electricidad desde un generador, la disipación del calor por aire y los elementos aislantes. Junto a ellas, el babuino, con los cuchillos levantados, indica el peligro de su utilización para los profanos.
Estos elementos tecnológicos egipcios nos invitan a pensar que en el antiguo Egipto se manejó, o por lo menos tuvieron constancia de que se hiciera en otro lugar, técnicas de alto nivel. Se escucha a los guías entender afirmar que esto es una flor de loto y esto es una serpiente cobra y que todo el conjunto representa una escena mitológica. No obstante, si nos fijamos detenidamente en sus detalles, quedaremos anonadados, porque la apariencia real de todo el conjunto parece ser una auténtica y moderna bombilla. El tema de la precesión de los equinoccios es un tema complejo y yo lo dividiría en dos partes como introducción a ese tema. Dos partes es, una, ¿qué sabemos de verdad sobre la precesión de los equinoccios? ¿Qué sabemos a través de documentación y cuestiones antropológicas y demás? Que sabemos bastante. Y otra, ¿qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es muchísimo y sin duda los antiguos eran mucho más sabios de lo que creemos, de lo que imaginamos. Prueba de ello es que, por ejemplo, uno de los calendarios más antiguos que se ha hallado es el calendario lunar sobre un pedazo de cuerno que se encontró en el Atlas marroquí y que data aproximadamente del 35.000 antes de Jesucristo. Evidentemente, si ahí existían los primeros calendarios primitivos, los primeros eran lunares, sobre todo el hombre pasa a hacer calendarios solares cuando pasa del paleolítico al neolítico, sobre todo, y necesita adaptarse a una cultura ya de cultivo, de domesticación de animales y todo esto, pues evidentemente es que sabían muchísimo más de lo que creemos que sabían. Es cierto que esas eras astrológicas están reflejadas en los cultos de cada una de las culturas y civilizaciones antiguas. No tenemos datos, sin embargo, objetivos que permitan decir, mira cómo por esto ellos conocían esta era o conocían la precesión de los equinoccios. Sin embargo, sí que hay muchos datos así que permiten pensar que los tenían, esos conocimientos, aunque no se sepa realmente que los tenían. Y es muy probable que los tuvieran porque hay gran parte del conocimiento antiguo que no se sabe cuándo llegó y por qué lo tenían, ni cómo les llegó. Pero no lo sabemos objetivamente. Lo que pasa que es cierto que el culto al cordero, el culto al toro, marca una etapa que va en consonancia precisamente con cada una de las eras. Esto es, o la etapa de Piscis con Jesucristo, el pan y los peces, efectivamente. Todas estas cuestiones marcan una consonancia total con lo que son el cambio de eras astrológicas. Algo verdaderamente muy difícil de entender y de saber cómo podían saberlo esas civilizaciones primitivas, puesto que hay que tener un conocimiento no solo muy profundo, sino muy amplio de muchísimos años, puesto que estamos hablando de un ciclo que dura